semana está aquí RIP Comunicaciones con su programa institucional Decisiones. Este es un programa de periodismo alternativo apoyado por diferentes redes alternativas de periodismo. Por eso en el día de hoy queremos saludar allá en Nueva York al doctor Alberto Cooper, director del hospital en Nueva York, con su esposa, la doctora Adriana Cooper, que nos reporta sintonía, los amigos en la costa, en Barranquilla, en Cartagena, en Montería. Igualmente un saludo muy especial para el maestro Abraham Mora, desde Quito escucha permanentemente este programa Decisiones, periodismo alternativo al servicio de la verdad, la objetividad, la veracidad. Nos pueden escuchar directamente por www.canalccali.com y en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ahí estamos para que ustedes analicen, observen, disfruten de este programa que recoge lo más significativo del periodismo alternativo. Pues bien, en el día de hoy nuestra franja cultural se inicia con una invitación del proyecto de Colombia Humana en el SUTEP. Vamos a ver entonces esta invitación cordial. Sí, estarán allí Ángela María Robledo y María José Pizarro, la hija del inmolado líder del M-19, candidato a la presidencia, Carlos Pizarro, León Gómez. Hoy, a partir de las 9, durante todo el día, se estará realizando ese importantísimo evento donde están invitadas todas las mujeres que se interesen con esta propuesta presidencial, que desde luego es innovadora. Están cordialmente invitados. Bien, otra nota cultural es recordar que se presentó uno de los ballets más significativos e importantes del mundo, el ballet de San Petersburgo, que al igual que el Bolshoi, son verdaderas insignias a nivel mundial de esta disciplina artística. Veamos brevemente la calidad de lo que es el ballet de San Petersburgo. Sí, fue el Teatro Municipal Enrique Buenaventura escenario de esta majestuosa presentación. Y hablando de cultura, hacemos desde Decisiones un llamado a las autoridades del Atlántico, nuestra querida tierra caribeña, Barranquilla, para que se restaure y se ponga al servicio cultural de Barranquilla el Teatro Amira de la Rosa. Es injustificado que esté cerrado semejante escenario por falta de recursos. Entonces hacemos un llamado a eso, pero también aprovechamos para decirles que Barranquilla está cumpliendo 205 años de ser elevada a, digamos, en primera instancia, una especie de villorrio que dio inicio a esa pujante capital del Caribe, como dice Lee Martin. Barranquilla, 205 años, entonces se están celebrando de la iniciación de Ciudad Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia, La Arenosa, ese lugar donde se celebran los carnavales que son patrimonio de la humanidad. Bueno, hay una noticia cultural muy importante y es que
La ciencia descubrió recientemente un nuevo órgano, el intersticio, un órgano de una gran trascendencia, no solo por su tamaño, sino por sus funciones, y va a revolucionar totalmente los conceptos de la medicina y la patología y desde luego sus procedimientos de sanación y clínica. Veamos de qué se trata. Y hace 50 años la humanidad se estremeció con el asesinato del líder por las luchas de los derechos civiles en Norteamérica. Martin Luther King fue asesinado de manera miserable. Queremos rendirle hoy en Decisiones un homenaje y recordar su memoria. Martin Luther King tried to heal the sickness of racial hatred and won the Nobel Prize for urging a violent land to turn away from violence. But the answer he got was more violence. Shortly after this photo was taken, on April 4th, 1968, Dr. King was assassinated on this motel balcony in Memphis by James Earl Ray, 39, prison escapee. In 1979, a government investigation concluded he was probably paid to do it by two white men who hated blacks. The murder of Martin Luther King triggered riots in 125 cities. Police needed the help of 45,000 soldiers as the government fought a war with its own people.
todos los crímenes de Estado siempre se señala un responsable, pero el crimen en el fondo queda impune, lamentablemente. Bueno, vamos a nuestro panorama internacional con dando la noticia de cómo Israel reprime violentamente, salvajemente, la marcha del retorno de los palestinos a su territorio. Nuestro panorama internacional. Nuestra compañera Nur Jaracín más temprano nos actualizó sobre el avance de la gran marcha del retorno realizada por el pueblo palestino. Veamos. We are right now in front of one of the medical units. Nos encontramos ahora frente a algunas unidades del auxilio médico que se ha ubicado a unos 100 o 200 metros de lo que es la barrera entre Gaza e Israel. Cada 5 minutos vemos cómo llega una nueva unidad trayendo más heridos hasta el hospital. Hemos visto hombres, mujeres y niños traídos con heridas en sus brazos y piernas, heridos en la cabeza. Además, de acuerdo con las fuentes médicas palestinas, esta tarde en la franja de Gaza el número de heridos asciende cada 30 minutos. Cientos van llegando. También se reportan bajas en vidas humanas que también van cambiando minuto a minuto. Vamos a conversar con uno de los organizadores de esta ayuda, el señor Hessam. Señor Hessam, ¿puede hablarnos de su trabajo y hacernos saber cuáles son las informaciones más recientes de lo que está sucediendo? Nosotros y el Comité Internacional de la Marcha para el Retorno hemos trabajado durante 3 meses para esta marcha. Hoy Gaza se ha levantado por sus reivindicaciones y su derecho al retorno. Hemos sido testigos de algo que no había sido esperado en Gaza, fuera de la pobreza y del colapso de la economía, fuera del asedio al que vive sometida. Todo el pueblo de Gaza ha salido a acompañarnos en estos 5 campamentos abiertos para expresar su deseo de preservar sus derechos y retornar a nuestras tierras y hogares de los cuales fuimos expulsados en la guerra. De acuerdo con la Resolución Internacional 194, especialmente en su párrafo 11, lo que hemos visto el día de hoy ha sido totalmente inesperado. Cientos de miles han marchado este día y este es solo el comienzo. El pueblo de Gaza va a permanecer en estos 5 campamentos a fin de enviar un mensaje de paz al mundo entero de que no puede aceptarse más que a los palestinos se les niegue el derecho a retornar, el cual ha sido reconocido por las Naciones Unidas en más de 130 ocasiones en los últimos 70 años. Esto no puede esperar más, en particular después de que Donald Trump, el presidente estadounidense, ha mancillado nuestra dignidad al manipular el derecho al retorno. No podemos aceptar esto. Estamos conscientes de nuestros derechos y no vamos a permitir que esto suceda. Nuestros derechos deben respetarse y no han sido implementados en los últimos 70 años por la comunidad internacional. Entonces vamos a hacerlos por nuestros propios medios. Muchas gracias. En los siguientes 45 días, los palestinos de la Franja de Gaza se mantendrán visitando estos campamentos, protestando y participando, a fin de demostrar el derecho del retorno, un día que creen en el que finalmente podrán retornar a la tierra palestina. Igualmente, el segundo día ocurrió el mismo nivel de represión, de crimen, de asesinatos. Observemos. Y este sábado se desarrolla el segundo día de la gran marcha de retorno en la zona fronteriza entre Gaza e Israel. Cientos de personas protestan en Gaza luego de que el ejército israelí matara a 16 palestinos durante la manifestación del Día de la Tierra. Miles de ciudadanos asistieron a los funerales de los fallecidos. Los dolientes portaban banderas palestinas para rendir homenaje a los fallecidos. Por otra parte, los palestinos han acusado a Israel de usar una fuerza desproporcionada, mientras que los grupos de derechos humanos cuestionaron el uso de Israel de los disparos. Manifestantes expresaron que continuarán asistiendo a la marcha de retorno para exigirle a Israel que devuelva sus tierras y respete su soberanía. Estoy aquí para participar en la gran marcha del retorno. Ayer estuve aquí
y le decimos a los soldados israelíes, no nos daremos por vencidos. Yo he venido aquí desde el comienzo de las marchas del retorno y la intifada. Exigimos nuestros derechos al enemigo israelí que tomó nuestras tierras y venimos todos los días para demostrarle al mundo que tenemos derecho a exigir nuestro regreso a nuestra tierra. Sí, parece mentira. Si uno hace una analogía con la situación de los campesinos en Colombia, que están luchando por el retorno de sus tierras, corren la misma suerte. Hasta el día de ayer habían 58 dirigentes de los grupos afro asesinados como reclamantes de tierra, es lamentable. Pero en América Latina, el único país que ha levantado su voz de protesta y le ha exigido a Israel que cese la represión es Cuba. Veamos de qué manera. En otros temas, este martes, la Cancillería cubana, a través del director de Asuntos Bilaterales, Emilio Lozada, instó a la comunidad internacional a manifestarse en apoyo al pueblo palestino. Damos a todos los estados, a todos los organismos internacionales, a toda la comunidad internacional, a condenar esta agresión y a exigir el cese de la misma, esta agresión basada en las posiciones colonizadoras de Israel. Queremos igualmente expresar nuestra solidaridad con el pueblo y gobierno de Palestina, reiterar la invariable posición de apoyo a una solución amplia, justa y duradera sobre la base de la existencia de dos estados que permita al pueblo palestino ejercer su libre determinación en un estado independiente y soberano, con Jerusalén Oriental como capital. Bueno, y como respuesta a esa actitud imperialista norteamericana de ese sátrapa que es Trump, que pretende intimidar a todos los países del mundo y tomar represalias, induciendo a otros países a lo mismo, China ha respondido con poner en vigencia una nueva moneda, el petroyuan, que se basa en el oro, al igual que está planteando Venezuela, porque ya es hora de que se rompa con esa hegemonía del dólar en el comercio mundial y veamos entonces las consecuencias de esto. De acuerdo. Llevamos años hablando con usted y siempre, cada vez que hablamos del oro y la plata, mencionamos el enorme apoyo con el que cuentan el dólar y los activos denominados en la divisa estadounidense. Los bancos centrales, que están todos compinchados entre sí, sienten verdadera pasión por el dólar y odio por los metales preciosos en un intento por impulsar las divisas fiat y todo lo que esté relacionado con ellas. Sin embargo, ahora China va a lanzar un mercado de futuros del petróleo que cotizará en yuanes, algo que muchos consideran el principio del petroyuan y el fin del petrodólar, y que podría acabar con el estatus del dólar como divisa de reserva mundial. ¿Está usted de acuerdo? ¿Qué opina al respecto, David? Claro que estoy de acuerdo, Max. El hecho de ser mayor no implica necesariamente que tenga razón, aunque espero que mi experiencia me ayude a acertar. Yo creo que la creación de ese mercado va a influir, no sé si inmediatamente, pero sí con el tiempo, afectando a la hegemonía del dólar y al petrodólar. Podría suceder dentro de poco, pero yo creo que tendremos que esperar entre 6 meses y 1 año, porque el mercado acaba de abrir, como quien dice. He leído varios artículos al respecto y las operaciones con el yuan se han mostrado sólidas en el West Texas Intermediate. De hecho, desde el principio se ha presentado una oportunidad de arbitraje, algo que resulta especialmente interesante. Por eso creo que influirá. Lo que creo que no está tan claro es lo del oro. El otro día pude entrevistarme con Alasdair Macleod de Gold Money, que es amigo mío, y la verdad es que yo no tengo claro que la evolución del oro vaya a estar vinculada a la del crudo, aunque podría estarlo si los operadores de este nuevo petroyuan optaran por otro contrato apoyado en el oro. Pero de momento la vinculación no es directa. Sí, ya estamos viendo las consecuencias, ¿no? Aquí en Colombia el valor del dólar ha bajado y eso tiene preocupado empezando a los cafeteros, ¿no? Que están pidiendo unos subsidios que debería con equidad también darle
el gobierno a los trabajadores, que son los que en última instancia sufren los efectos de la inflación. Pero a nivel internacional hay una noticia muy importante, lo que pasa en Siria, que es como la antesala de la medición de fuerza de las potencias frente a una posible guerra mundial que sería catastrófico, ¿no? Pero ha servido de campo de experimentación Siria para que las grandes potencias de Occidente, y con la intervención también de quienes se oponen a esto, vean en esta guerra la división del territorio de un país y que puede aplicarse en otros también. Veamos entonces. Varios medios publicaron que Estados Unidos y sus aliados tendrían planeado dividir a Siria, trazando una línea por el río Éufrates. Aquí lo podemos ubicar en el mapa. La escritora y politóloga Nazanin Armanian redactó un artículo basado en un telegrama diplomático confidencial que fue filtrado en un diario libanés. Vamos a ver de qué se trata. La autora sostiene que en las reuniones de los representantes del llamado Pequeño Grupo sobre Siria, Washington analizó con sus aliados evitar una solución política para la nación árabe. Lo haría prolongando la guerra y asegurando su ocupación militar en el este del Éufrates. Occidente se plantearía así dividir a la nación entre este y oeste, con el río como una de las fronteras entre las zonas de influencia de Moscú y Washington. Además, pretende persuadir al enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, para que acepte una nueva estructura política en Siria. Estaría integrada por las fuerzas democráticas sirias, el gobierno de al-Assad y una autonomía para las milicias kurdas y YPG. Con el fin de atraer a Rusia, rechazarían el gobierno de transición que piden los rebeldes y permitirían la participación de al-Assad en las elecciones. Eso sí, crearían las condiciones necesarias para evitar, claro, su triunfo. El siguiente punto consiste en expulsar a Irán de Siria. De ello se encargaría Mike Pompeo, el sucesor de Rex Tillerson. El nuevo designado secretario de Estado considera a Turquía e Irán dictaduras islamistas. Además, Washington pretende incitar a Turquía a una guerra con Siria. También valora hacer cambios demográficos en Afrin, asentando a los refugiados árabes sirios con el fin de crear regiones monoétnicas. Vamos a ampliar la información. Tenemos a Nazanin Armanian, que es la autora del artículo y que nos acompaña en directo. Nazanin, es un gusto saludarla. Gracias por atendernos. ¿De qué forma se plantea Estados Unidos, prolongar la guerra y evitar una solución política? Hola, buenas tardes. Pues se trata, esta reunión que hemos hablado en el artículo, se trata de una reunión conspirativa realmente de 5 estados del mundo para repartirse las zonas de influencia en Siria y extendiendo estas zonas de influencia en todo Oriente Medio. A tener en cuenta que Siria es una pieza más del plan de Estados Unidos para rediseñar el mapa de esta zona, que la importancia que tiene esta zona radica en 2. Primero, que es la zona próxima a China, a Rusia, geopolíticamente hablando, y luego alberga cerca del 65% del petróleo y del gas del planeta. Por lo tanto, lo que está sucediendo en Siria hoy en día es una guerra semimundial por el reparto para un reparto nuevo de las zonas de influencia. Ahora, Nazanin, quiero preguntarle por el plan específicamente para apartar, para correr del panorama tanto a Rusia como Irán. ¿Cómo piensan conseguir esto? Bueno, plantean convocar unas elecciones supuestamente libres en las que Bashar al-Assad también pueda participar, pero luego amañar estas elecciones para que él no pueda ganar. Entonces, quedarse con gran parte de Siria bajo el nombre de una zona autonómica para los kurdos, que estaría bajo el control de Israel y Estados Unidos realmente, y luego una zona bajo el control nominalmente de las fuerzas democráticas sirias, que serían Turquía, Arabia Saudí, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña. Una pequeña zona en las costas del Mediterráneo tendría que ser para Bashar al-Assad. Pero, aquí hay un pero muy importante. Esto es el plan que tienen para presentar a Rusia, a Irán y a Turquía a los demás. Al parecer parece un plan de reparto justo de Siria. Pero luego realmente, teniendo en cuenta los antecedentes de Estados Unidos, que plantea un plan, atrae a las firmas
y luego cambia de opinión. Lo hemos visto en el caso de Libia, cuando planteó en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, de que crearía una zona de exclusión aérea en Libia en el año 2011 para supuestamente proteger a los civiles de Siria, y luego realmente lo que pretendía era derrocar a Muammar al-Gaddafi, jefe del Estado, y convertir Libia en lo que es hoy en día, un Estado fallido. Por lo tanto, el primer paso que quieren dar es un plan presentable apoyado por las Naciones Unidas, pero luego lo que van a hacer es prolongar la guerra de Siria hasta, yo creo personalmente que hasta dentro de 5, 7, hasta 10 años. Por un motivo muy claro, porque el objetivo principal de la guerra de Siria es contener a Irán. Y los últimos cambios que ha habido en el gabinete de Trump, esto lo demuestra, no solo los cambios en Siria, ¿no?, que incluso han negociado con Turquía para cómo expulsar a las fuerzas iraníes de Siria, sino los cambios que ha habido en el gabinete de Trump. Primero, expulsar a Rex Tillerson, de los pocos que estaban conforme con mantener el acuerdo nuclear con Irán, y luego fichar a un personaje como John Bolton, que es uno de los halcones más anti-iraníes y más belicistas que hay en el poder en Estados Unidos como asesor de seguridad de Trump. Por lo tanto, yo creo que a corto plazo ellos pretenden, con esta división, con esta mapa conspirativa, contener a Irán, y al medio plazo contener a Rusia. Está claro. Quiero preguntarle puntualmente por la región de Afrin. Entiendo que hay un plan específicamente pensado. Cierto, lo que están haciendo con Afrin es terrible. Primero, que con la invasión de Turquía han muerto al menos 3.000 kurdos o personas que estaban ahí, porque no solo hay kurdos, sino hay muchos refugiados que han venido de otras zonas bélicas de Siria, se habían refugiado ahí. Ahora han tenido que, muchos, miles, han tenido que volver a refugiarse en otras regiones. Por tanto, la crisis humanitaria que está pasando en Afrin, además bajo un silencio sepulcral de los medios de comunicación occidentales, es brutal. El plan que tienen es reasentar, digamos, en la zona de Afrin a los árabes, o sea, una zona que vivían más o menos la mayoría kurda, expulsar a los kurdos a la zona norte, para que en el sur, hemos dicho que van a dividir Siria en la zona norte y sur, oriental y occidental. En esta zona oriental se queden solamente los árabes. Por lo tanto, Turquía pretende repatriar forzosamente a miles de los sirios árabes que están en Turquía a asentarse en Afrin. De esta manera, esto significa, en la jerga normal se llama limpieza étnica, o sea, expulsar a unas personas de sus hogares para asentar a otras personas, ¿no? De esta manera, la zona sur de Siria sería todos árabes, en el norte habría una zona kurda, y esto forma parte también del plan de Estados Unidos de unir la zona kurda del norte de Siria con la zona kurda de Irak para crear dentro de unos años un país kurdo. O sea, esto significa romper Irak y romper Siria de forma oficial. Y nos hace recordar cómo la Primera Guerra Mundial tuvo sus orígenes en 1870, cuando los países capitalistas del mundo se repartieron el mundo y dejaron por fuera Alemania, que luego con ese revanchismo alemán se genera la Primera Guerra Mundial, todo por el expansionismo y ese afán imperialista. Igual la Segunda Guerra Mundial, la invasión de los ejércitos alemanes al norte de Europa, y genera esa terrible guerra con más de 60 millones de víctimas. Esa intención imperialista de los Estados Unidos incitando que otros países de Occidente también extiendan su influencia a estos territorios, pues implica el riesgo de que se genere por reacción de China y Rusia una conflagración de carácter mundial. Esa es una reflexión que debemos tener en cuenta, porque aún hay gobernantes en estos países que dependen de la hegemonía como si fueran colonias de los Estados Unidos para apoyar ese tipo de acción. Bueno, vamos a ver nuestra franja del humor, también es realidad, con una serie de caricaturas de un profundo contenido político.
y observemos cómo ha evolucionado el candidato títere, ¿no? Y con rayitos ha ido evolucionando y hasta termina pareciéndose más a don Jorge Barón, ese ilustre colega periodista. Observen, y lo vieron en el último debate. Y aquí tenemos este personaje que desafortunadamente ha ocupado grandes cargos, pero que siempre sobre la base del oportunismo político, ¿no? Y lo tenemos, ¿no? Y dándole explicaciones por qué se une al uribismo, ¿no? Y aquí tenemos este personaje con su símbolo de poder, ¿no? Porque en el fondo va a ser el gobernante, ¿no? Y esta otra caricatura en donde ya no es un caballo, sino este porcino, ¿no? Y lo tenemos aquí en una sesión de psicoanálisis, ¿no? Pero él mismo responde, le preguntan y que dé la respuesta, ¿no? Bueno, entonces de esa manera vamos a ver otra parte de esta sección con una especie de análisis de lo que es esta campaña política. Veamos entonces, pero lo importante es pensar que en esta campaña política, además de las contradicciones ideológicas, también hay aspectos de fondo. Si ustedes observan lo que pasó en el debate en Barranquilla, en la Universidad del Norte, van a encontrar diferencias grandísimas entre las propuestas, la coherencia y la argumentación de los diferentes candidatos. Uno encuentra de manera objetiva que el candidato Duque no es la persona que tiene esa estructura y esa formación que han tenido, por ejemplo, un Petro, después de gobernar la capital, el distrito especial, que es como gobernar toda la nación, o el caso de Sergio Fajardo, como alcalde y como gobernador, tiene una gran experiencia y trayectoria, o el doctor Humberto de la Calle, que es un político curtido, ocupado ministerio, vicepresidencia, una gran trayectoria, y lo mismo el señor Vargas Lleras. El problema es que hemos llegado a un punto en donde dos fuerzas políticas contrarias que representan la extrema derecha, casi podríamos decir neofascista, y un movimiento que integraría los sectores de centro y de izquierda. Ya hemos tenido la experiencia con 8 años de gobierno del señor Uribe, en donde predominaron los falsos positivos, las chuzadas, las desapariciones, los crímenes de Estado, la corrupción, la privatización de más de 400 empresas y la entrega al capital de las multinacionales, los recursos naturales. Por eso vamos entonces a ver dentro de esta franja la propuesta, una respuesta a la manera de reina que da el candidato, y también una canción que aparece allí, ¿no? Nuestro querido Control. Bueno, estamos al aire. Que es muy bueno para salir siempre libre, critica la impunidad cuando de ella es quien goza más. Él conformó con su familia todo un ejército privado, campesino que se le opone, le hace boom y le pone camuflado. Este tipo le roba a los pobres para entregarle a los ricos, y lo peor es que sus seguidores lo consideran buen político. Este tipo acabó en su país con la
autorizó volar a narcos, manipuló testigos. Desplazó campesinos a dueños de millones de hectáreas. Enriqueció a sus hijos ilegalmente, volvió la salud un negocio de muerte. A algunos asesinos de su gobierno los nombró embajadores. Aumentó la edad de pensión, quitó el recargo nocturno. Fue coautor de la contratación por prestación de servicios. Robó miles de millones para el mejoramiento de sus fincas. Todos sus amigos políticos están presos, prófugos o investigados. Cruzadas, masacres, falsos positivos. Invirtió cientos de billones en guerra para ningún resultado. Por su culpa líderes sociales fueron asesinados, pero él nunca supo nada. Es una persecución política, todos lo traicionaron. Para contarles esta historia. Para contarles esta historia. Para contarles esta historia. Para contarles. Para contarles esta historia. Para contarles esta historia. Para contarles esta historia. ¿Cómo contesta su candidato? Tipo de respuesta por la inexperiencia que tiene. Yo creo que el hombre se complementa al hombre, mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Cuando nosotros vemos los niños de las familias de más bajos ingresos y los comparamos con los niños de las familias de más alto ingreso, nos damos cuenta que los niños de las familias vulnerables no tienen cuando nacen la mejor nutrición. Y vamos con nuestra franja nacional. Empezamos rindiéndole un merecido homenaje a ese líder, Jorge Eliezer Gaitán, asesinado hace 70 años. Qué bueno que en esta conmemoración pudiéramos elegir una opción diferente como la que proponía este importante dirigente popular, Jorge Eliezer Gaitán. Recordemos una de las grandes manifestaciones que él programó fue la Marcha del Silencio, justamente 2 meses antes que lo asesinaran, el 9 de abril de 1948, crimen que quedó impune, aunque todo el mundo sabe que desde Washington, con las dirigencias de los partidos tradicionales que hoy pretenden nuevamente el poder, fueron los autores, y porque el pobre Roa Sierra que le disparó era un pobre miserable, pero todo estaba programado para que se mostrara de esta forma y quedara impune. Pienso que el mejor homenaje es que el pueblo colombiano elija una opción diferente como la que quería Gaitán. Veamos este documento hermoso de la Marcha del Silencio. A continuación, escucharemos la oración de la paz por Jorge Eliezer Gaitán. Señor Presidente, bajo el peso de una honda emoción, me dirijo a Vuestra Excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón, lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso, para pedir que haya paz y piedad para la patria. Señor Presidente, aquí no se oyen aplausos, solo se ven banderas negras que se agitan. Bien comprendéis que un partido que logra esto, muy fácil podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa. Todo depende ahora de vos. Quienes anegan en sangre el territorio de la patria, cesarían en su ciega perfidia. Estos espíritus de mala intención callarían al simple imperio de vuestra voluntad. No creáis que nuestra serenidad, esta impresionante serenidad, es cobardía. Somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. Somos capaces de sacrificar nuestras vidas
para salvar la paz y la libertad de Colombia. Señor presidente, nuestra bandera está enlutada y esta silenciosa muchedumbre y este grito mudo de nuestros corazones solo os reclama que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes, como querríais que os trataran a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos y a vuestros bienes. Os decimos finalmente, excelentísimo Señor, bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y de exterminio. Malaventurados los que en el gobierno ocultan, tras la bondad de las palabras, la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia. El proyecto político y social que encabezaba Jorge Eliezer Gaitán no solo era unir un pueblo, sino tener en cuenta para el futuro una mejor vía electoral, restaurar una moral y una democracia de toda una república. Esto hizo que los hombres y mujeres... Bien, a continuación vamos a ver cuáles son las propuestas según Uribe para disminuir el ingreso de los trabajadores. Radio Macondo. Hoy el 50% del trabajo en Colombia es informal, lo que demuestra la precaria situación de los trabajadores del país, situación que contrasta con las políticas implementadas por el Estado colombiano para atraer la famosa confianza inversionista. El mejor ejemplo lo encontramos en la administración Uribe, que le dio al capital extranjero todo tipo de beneficios tributarios y gabelas. Para nadie es un secreto que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se expidieron todas las licencias ambientales que les dio la gana, incluso en zonas de asentamiento de páramo. La bondad de Uribe para con el capital extranjero contrasta con sus políticas para con el trabajador colombiano. Y es que ningún otro mandatario ha hecho tanto, ha implementado tantas medidas para rebajarle el salario a los colombianos. Con la Ley 50 de 1990, de la cual fue el principal ponente e inspirador, Álvaro Uribe eliminó el pago retroactivo de las cesantías. Por supuesto, hay que señalar que las cesantías y ese pago retroactivo constituían una fuente muy importante de ahorro para los trabajadores y una forma bastante eficaz de distribuir mejor la riqueza generada por el trabajo. La Ley 50 de 1990 permitió que los empleadores vincularan trabajadores con contratos a término fijo de manera indefinida, una forma de contratación que impide que estos puedan organizarse en sindicatos. La ley le otorgó a los empleadores un poder enorme sobre los trabajadores. Pues Uribe también fue el principal ponente de la Ley 100 de 1993, mediante la cual se creó el Sistema de Seguridad Social Integral. Pues hay que señalar que dicha ley acabó con la salud en Colombia y de paso, pues le metió mano a la reforma del régimen pensional, aumentando en 2 años la edad para pensionarse, incrementando las semanas de cotización para acceder a este derecho. De igual manera, se rebajó la mesada pensional. Antes era posible pensionarse hasta con el 90% del ingreso base de cotización. Después de la Ley 100, el tope bajó hasta el 80%. Como presidente, las primeras medidas las tomó contra los trabajadores colombianos con la famosa reforma laboral, o sea, la Ley 789 del 2002. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. A Colombia la está matando la pereza. Fue gracias a esta ley que se disminuyó la remuneración que los trabajadores recibían por el trabajo entre las 6 y las 10 de la noche y por el trabajo dominical y festivo. Con datos actualizados, unos 2.2 millones de trabajadores formales que laboran después de las 6 de la tarde y un 1.9 millones que lo hacen domingos y festivos han sufrido una reducción de su salario en 17.2% por la supresión del 35% del recargo nocturno y en un 5.8% por la disminución del 25% del pago en dominicales y festivos diurnos. A Colombia la está matando la pereza.
Durante la administración Uribe también se le rebajó los ingresos a los nuevos pensionados cuando se aprobó una reforma que disminuía de 14 a 13 las mesadas pensionales anuales. Y es que Uribe ha mantenido una feroz resistencia en contra de la organización laboral encarnada en los sindicatos. Durante su gobierno arreció la cultura y la violencia antisindical, la cual produjo miles de asesinatos y desapariciones de sindicalistas en todo el país. Uribe también eliminó en la práctica el Ministerio del Trabajo al fusionarlo con el de Salud. Y a los inspectores del trabajo los puso prácticamente al servicio de los empleadores, como lo indica el hecho de que le negara la inscripción en el registro sindical a cerca de 300 nuevos sindicatos durante sus mandatos. Esto sin considerar que en el lenguaje del presidente Uribe las conquistas de los trabajadores comenzaron a calificarse como gabelas y privilegios, no como derechos. Su último regalo a la clase trabajadora fue el cambio en la reglamentación del contrato sindical. En su gobierno, Uribe Vélez favoreció la violencia antisindical a través de un discurso sistemático de señalamiento a los sindicatos como organizaciones subversivas o arruina empresas. En los inolvidables consejos comunitarios de Uribe, en el que fungía como el dueño de una finca y no como un mandatario, su gobierno decidió no cumplir la recomendación de la Comisión de Normas del 2009 que le instó a dar mensajes del más alto nivel sobre la importancia de las organizaciones sindicales en Colombia. Un buen número de colombianos todavía cree que Uribe y su corte siguen siendo los únicos que pueden rescatar a Colombia de la conspiración comunista. Pero la memoria no nos debe fallar. Uribe, como senador liberal en los 90, como presidente y ahora como jefe de la derecha extrema colombiana, nos ha hecho un enorme daño a los trabajadores colombianos. Los gobiernos que legislan en contra de los trabajadores se excusan tras la meritocracia. En virtud de eso, pues un pobre es pobre porque no se esfuerza lo suficiente, cuando la pobreza realmente es un mal de la sociedad y no un mal individual. El pobre no es pobre porque quiere ser pobre, el pobre es pobre porque le toca. Los invitamos a leer los medios independientes. A nosotros nos encuentra en radiomacondo.fm y también en nuestras redes sociales. Veamos qué ha pasado en Mocoa después de esa tragedia terrible de hace un año. Después de un año de la tragedia de Mocoa, la que enlutó a Colombia, los habitantes de esta población de Putumayo aseguran que el gobierno no ha cumplido con lo prometido para su reconstrucción. Nuestro compañero Dubán García está en la zona. Dubán, muy buenas noches, adelante. Buenas noches, un cordial saludo. Redman Noticias acompaña a los habitantes de Mocoa después de haber cumplido un año la tragedia que le quitó la vida a 338 personas y dejó 70 desaparecidas, destruyendo más de 17 barrios hace 12 meses. En el siguiente informe les contamos qué ha sido de los habitantes de esta ciudad durante este tiempo, después de haber vivido una de las peores catástrofes que haya sufrido esta ciudad. La avalancha que hace un año desbordó los ríos Mulato, Sangoyaco y Mocoa en la capital del Putumayo la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril es una de las tragedias que vistió de luto a Colombia por la destrucción de 17 barrios y el número de víctimas que superó las 338 y desapareciendo a un número de 70 personas. Nosotros nos hemos refugiado en Dios. 3 meses después de la tragedia, los damnificados regresaron a la zona devastada, argumentando falta de pago de los subsidios prometidos por parte del gobierno. Es un ejercicio que se ha venido desarrollando y en el transcurso de estos días se han demolido ya 18 viviendas y es una tarea que continuamos haciéndola. El alcalde de Mocoa es consciente que las obras de la reconstrucción van a paso lento. En este momento con mayor acelerador en algunas obras importantes, las viviendas, el acueducto, los equipamientos urbanos. El presidente prometió a los damnificados casas en los primeros 6 meses, pero un año después solo se entregarán 100, lo que tiene contentos a unos e insatisfechos a otros. Vamos a estar en un lugar muy seguro, es una parte alta. La verdad, absolutamente no veo nada, o sea, todo sigue igual. Un año después de la tragedia que devastó estos barrios aquí en la capital de Putumayo, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo informó que en las próximas horas empezará a destruir todas estas viviendas. Para recordar a los fallecidos de esta tragedia, miles de personas marchan a esta hora con velas hacia la zona del desastre, donde se rendirá un homenaje a las víctimas de la peor tragedia que haya vivido Mocoa.
Así es, en estos momentos se realiza la Marcha de la Luz, donde participan más de 7.000 personas que van a llevar velas a la zona devastada para pedir por las almas de quienes se fueron hace un año. Redman Noticias seguirá informando porque el lunes vendrá el presidente Juan Manuel Santos a supervisar las obras de reconstrucción de esta ciudad. Desde Mocoa, en el departamento del Putumayo, Duván García, Redman Noticias. Bueno, y de esta manera ha estado presente Decisiones, programa de periodismo alternativo, el programa institucional de RIP Comunicaciones, dando la gracia a nuestra querida teleaudiencia, decirles que estamos en las redes y pueden ver el programa también el día domingo de 5 a 6 por canal C y por el canal 112 de Encali TV. Y los invitamos desde ahora al próximo programa con temas de mucho interés y de pedagogía periodística a través de la posición alternativa de lo que debe ser el modelo de información. Gracias.